Alumnos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, 2 de marzo ya, qué rápido se pasó el tiempo. Vamos a compartir pantalla. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Buen día. Ujú. Bien, ahí deben estar observando. Sí, el tema, estamos en la semana 8 ya. Y nos toca hablar acerca de las oraciones compuestas por subordinación. Vamos a hablar de las sustantivas, adjetivas y adverbiales. Bien, entonces, a ver, ¿cómo es una oración compuesta por subordinación? ¿No? ¿Qué tienen de especial? Déjenme ver si lo tengo por acá. No, lo tengo por acá. A ver, ¿qué tiene de especial la subordinación? ¿Sí? A ver, las oraciones subordinadas son aquellas que tienen una estructura particular diferente a las coordinadas, ¿ya? En primer lugar, vamos a notar que en una oración subordinada deben de aparecer varios verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí, piensa es un verbo, iremos es un verbo, ¿no? Pero una vez que yo ya tengo esta identificación de estas palabras, bueno, es importante que me quede claro que no tiene la estructura de una oración coordinada, ¿no es cierto? No es ningún tipo de coordinada que hemos estudiado, ya que no es una yuxtapuesta y tampoco estoy observando un nexo coordinante, ¿no? Estoy viendo una palabrita muy usada, que es el nexo que, ¿no? Que es un nexo que se caracteriza por aparecer en esta clase de oraciones, es un nexo subordinante, y lo que va a hacer este nexo es subordinar justamente al primer verbo que esté hacia su derecha, o sea, este. Por lo tanto, donde yo vea un nexo subordinante, a la derecha tendremos el verbo subordinado. Así de fácil. Lo interesante será que ustedes pues aprendan, recuerden los diferentes tipos de nexos subordinantes, ¿no? Hay varios. Y una vez que tengan eso, pues con fe, ustedes podrán ahora catalogar que ese verbo que está a la derecha será un verbo subordinado. ¿Ok? Ahora, ese verbo subordinado, pues evidentemente atrae una serie de palabras si es que las tiene. Por ejemplo, cuando decimos iremos al estadio, ¿no? Esa frase al estadio tiene que ver con este verbo porque le está indicando el lugar, ¿no? Iremos este fin de semana, ¿no? Iremos al estadio este fin de semana. Te das cuenta que ese conjunto de palabras que tú ves después del verbo pues tiene implicancias semánticas y sintácticas con este verbo subordinado. Entonces, por eso puedo estar seguro, segura, por una interpretación lógica, por una interpretación semántica, que todo ese conjunto de palabras, ¿no? Tiene que ver con este verbo, con el verbo subordinado. Entonces, por lo tanto, quiere decir que mi proposición subordinada, ¿no es cierto? Es todo esto y acaba en punto, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos proposición subordinada, aquella que muchas veces va a aparecer encabezada con un nexo subordinante y a la derecha tendremos un verbo subordinado. En consecuencia, es deducible entender que el verbo principal o el otro verbo que teníamos en la oración, ya que delante de él pues no aparece un nexo, es el verbo principal,
¿no? Y como tal, como verbo principal, es una palabra que me va a permitir organizar la oración, me va a permitir identificar, pues, funciones básicas de toda esa oración, ¿no? Por ejemplo, me permite reconocer lo que entendemos por sujeto, ¿no? Yo digo, a ver, ¿quién piensa? Luis, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy diciendo de Luis? ¿Cuál es el predicado de Luis? Muy bien, esto es lo que se está comentando. Estoy diciendo que Luis piensa esto, ¿no es cierto? Piensa que iremos al estadio este fin de semana. Eso es lo que está pensando Luis. Entonces, este verbo principal me permite identificar proposiciones, me permite determinar cuál es el mensaje, cuál es el sentido, cuál es la función que cumplen las proposiciones subordinadas. Me permite organizarlo todo, ¿ok? Ahora, las oraciones subordinadas siempre van a tener esta estructura, salvo que algunas a veces no presenten el nexo subordinante, sino que presenten un verboide. De repente puede suceder eso también. Algunas subordinadas van encabezadas, no con este nexo que, quién, cuál o muchos otros, sino que aparecen con verboides, infinitivos, participios o gerundios. Bueno, y tomando en cuenta ello, las subordinadas se pueden clasificar en varios tipos. Tenemos las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Son 3 variedades, ¿ya? Entonces, la subordinada es la subordinada sustantiva tiene ese nombre porque evidentemente se va a comportar como si fuese un sustantivo, como si fuese una frase nominal, ¿no? Y vamos a comprobarlo de repente reemplazando toda esa subordinada pues por alguna de esas palabras, por un sustantivo, por un pronombre o por una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, Delia no sabía la noticia, ¿no? La noticia tú sabes que es una FN, pero en este caso, Delia no sabía que te habías casado, ¿no? O sea, esta es una subordinada sustantiva porque tiene el sentido de una frase nominal y porque además va a desempeñar funciones semejantes a la de una FN. La subordinada adjetiva es aquella que se va a comportar como si fuese un adjetivo, ¿no? ¿Qué hacen los adjetivos? Los adjetivos, pues, modifican a un sustantivo, ¿no? Señalando características, cualidades, ¿no? Físicas o subjetivas del nombre. Entonces, eso quiere decir que las subordinadas adjetivas siempre van a estar dentro de una frase nominal. Por ejemplo, me agradan las personas solidarias. Solidarias es un adjetivo, ¿no? Pero en este caso, me agradan las personas que son solidarias, ¿no? Esto es una proposición, ¿ves? ¿Por qué? Porque tiene un nexo, porque tiene un verbo y porque este conjunto de palabras es equivalente a un adjetivo y va a modificar a un sustantivo que está delante. Las subordinadas adverbiales se llaman así porque se comportan como un adverbio. Los adverbios complementan información circunstancial a un verbo, ¿no? Estacione su auto allí. O sea, el allí está indicando el lugar, ¿no es cierto? De la acción. ¿Dónde debo de estacionar? Allí. O sea, donde haya presencia policial, ¿no? Ahí está el nexo. Nexo es la palabra donde y haya es un verbo conjugado. ¿Ves? Entonces, nosotros vamos a observar que las subordinadas, pues justamente siempre aparecerán con un nexo, con la palabra que, con la palabra donde. Vamos a encontrar un verbo después de ese nexo
Y vamos a ver la equivalencia por un sustantivo, un adjetivo, un adverbio y también veremos las funciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un primer video que nos va a ilustrar, bueno, el tema de la oración subordinada y sus variedades, ¿ya? Así que prestemos atención a este contenido. ¿Mm? Bien, entonces me voy a mutear. Si por alguna razón hay alguna interferencia, me avisan, chicos, por favor, a través de su micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema, la oración compuesta subordinada. Pero antes veamos algunas oraciones para ver cuáles son las diferencias entre una subordinada y una coordinada. Dieron regalos a los que fueron a la fiesta. ¿Ya? El hombre que no tiene padrino no se bautiza. Los amigos que salieron de la fiesta me contaron eso. Enfoquémonos en la primera oración. Dieron regalos a los que fueron a la fiesta. Veo que esa oración es compuesta porque tiene dos verbos, dieron y fueron. Hasta ahí todo bien. Ahora, esta oración compuesta, ¿qué diferencias tiene con la oración coordinada? ¿Le ven alguna diferencia o podemos decir que esta también es una oración coordinada? Si se han dado cuenta, recordando la clase anterior, las oraciones coordinadas son aquellas proposiciones, ¿no?, que están enlazadas por una palabra, por un nexo coordinante. La pregunta aquí es, ¿dónde está ese nexo? ¿Está el nexo presente en esta oración compuesta que tiene dos verbos? No veo ningún nexo. No veo una y, una o, un pero, un sin embargo, un aunque. No hay, ¿verdad? En la siguiente oración, el hombre que no tiene padrino no se bautiza. Veo exactamente, sí, que hay dos verbos, tiene y bautiza. Por lo tanto, es una oración compuesta. Pero para ser coordinada, sus dos proposiciones tienen que unirse mediante un nexo. ¿Dónde está ese nexo que une a las dos proposiciones? No se encuentra tampoco. Y en la siguiente oración, los amigos que salieron de la fiesta me contaron eso. También puedo ver dos verbos, salieron y contaron. Por lo tanto, es una oración compuesta. Pero para que sea coordinada, necesito encontrar el nexo que una las dos proposiciones respectivas. ¿Y dónde está ese nexo? No se ve. No está. Entonces, estas tres oraciones compuestas son subordinadas. No pueden ser coordinantes. ¿Por qué? Porque no tienen el nexo que una estas dos proposiciones independientes. No posee ese nexo. Veo que toda la oración está fusionada en una entera, porque no veo ese nexo que las une y que las separa. No está. Entonces, estas tres oraciones son subordinadas. Y sí, también tienen dos proposiciones. A diferencia de las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas, sí, es verdad, tienen dos proposiciones, pero estas, al estar fusionadas, ¿qué pasa? Hay una que destaca más que la otra. Hay una que depende de la otra. Y por eso es que no se puede distinguir muy bien ese nexo, porque no hay nexo. Están fusionadas. Hay una proposición que se está agarrando de la otra proposición. A ver, en este caso, dieron regalos a los que fueron a la fiesta. Veo dos proposiciones. Dieron regalos y a los que fueron a la fiesta. Lo que está señalado es la proposición que se está aferrando a la proposición principal. El hombre que no tiene padrino no se bautiza. La proposición que está dependiente de la otra, que se aferra,
es que no tiene padrino. Es la proposición que se está aferrando a la proposición principal. Y en la última oración, los amigos que salieron de la fiesta me contaron eso. La proposición que depende, que se aferra de la otra, es que salieron de la fiesta. Esa proposición se está aferrando a la proposición principal. Entonces, ojo, sí, seguramente están un poco confundidos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que en una oración subordinada, sí, hay dos o más proposiciones, pero hay una que es más importante que la otra. La otra está camuflada, está fusionada, está dentro de la proposición principal. Entonces vamos a aprender a distinguir cuáles son estas dos proposiciones y cómo las puedo encontrar. Veamos. Las oraciones compuestas por subordinación, ¿qué son? La oración compuesta por subordinación, ojo aquí, es aquella que está formada por dos o más proposiciones. Hasta ahí todo bien. Es lo mismo que la coordinada. Está formada por dos o más proposiciones, de las cuales una de ellas depende, se aferra a la otra. En conclusión, en una oración compuesta por subordinación, hay una proposición principal que es la más importante y hay otra proposición subordinada que depende y que necesita de la principal. Hay dos proposiciones, una proposición principal porque es la más importante y la otra proposición es subordinada, es dependiente, es de menos importancia que la otra proposición. Por lo tanto, no están unidas por un nexo, no, están casi como fusionadas, están fusionadas ahí entre sí, mezcladas ahí, adheridas. Porque la dependiente no quiere soltar a la proposición principal, ya que depende mucho de ella para adquirir un significado completo. Ejemplo, ellos dieron regalos a los que fueron a la fiesta. Verbos, en primer lugar, dieron y fueron. Ya. Si hay dos verbos, ¿esto qué significa? Que hay dos proposiciones. Si hay tres verbos, hay tres proposiciones. Si hay cuatro verbos, hay cuatro proposiciones. En este caso solo hay dos verbos, por lo tanto hay dos proposiciones. Bien. Esta es una oración subordinada. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya lo supe. Porque no veo ningún nexo. O ustedes sí. Ven una I, ven un pero, ven un o, ven un u, ven un sin embargo, ven un más. No hay nexo. No hay nexo. Están fusionadas todas. Por lo tanto, puedo decir que esta oración compuesta es subordinada. Ahora viene lo más importante. Yo sé que una oración compuesta por subordinación está formada por una proposición principal y la otra es subordinada, la de menos importancia. Ahora bien, ¿cuál, de dónde a dónde, cómo las puedo encontrar? ¿Dónde está la principal y cuál es la subordinada? A ver, recordemos que la proposición principal es una proposición casi independiente, funciona solita, porque no depende de nadie. Mientras que la proposición subordinada, no, esta sí depende de la principal, porque si tú la separas de la principal, pierde su significado. No se entiende completamente, no se capta el mensaje. Entonces tengo que ver de dónde a dónde puedo separarlas para encontrar a la principal y a la subordinada. Para esto voy a guiarme de mis bellos y hermosos verbos. Tengo dos verbos, dieron y fueron.
Y si hay una proposición principal y una subordinada, eso significa que hay un verbo principal y que hay un verbo subordinado que le pertenece a esa proposición. Tengo que buscar por ahí, por el entorno de esos verbos. Ellos dieron regalos a los que fueron a la fiesta. Dieron y fueron. Voy a ver la información que está alrededor de ellos. Dieron. Ellos dieron regalos. Fueron a los que fueron a la fiesta. Ellos dieron regalos a los que fueron a la fiesta. Ese es el entorno de cada verbo, ojo. Proposición principal. ¿Cuál será la proposición principal? La independiente, la que se entiende sola si la separas de todos y de todo. La proposición principal es ellos dieron regalos. Porque si tú las separas, ellos dieron regalos. Punto. ¿Se entiende? No necesitas más información. En cambio, si yo separo a los que fueron a la fiesta, 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 ¿qué? Falta algo, necesito información. A los que fueron a la fiesta, ¿ah? Y más, no se entiende muy bien. Por lo tanto, a los que fueron a la fiesta es una proposición subordinada, porque esta es la que depende de la principal para adquirir un sentido completo. Si yo separo a los que fueron a la fiesta, no se entiende solo. Pero si yo lo junto y digo, ellos dieron regalos a los que fueron a la fiesta, ahí recién se entiende. Justamente por ello recibe el nombre de proposición subordinada, porque depende de otra para vivir, para que su vida tenga sentido, básicamente. Entonces tengo ya la proposición principal y la proposición subordinada. Esas son las partes de una oración compuesta por subordinación. Bien, antes de continuar, también hay otro pequeño detalle, otro pequeño tip. Para yo poder encontrar una proposición subordinada, debo de tener en cuenta ciertos relativos, ciertas palabras que me van a ayudar a identificar. Hay una palabrita que es constante, que ojo, que es constante, no siempre se va a ver en la proposición subordinada. Hay una palabrita que se suele repetir siempre por donde está la proposición subordinada. Y esa palabrita es el que, el quién, ese tipo de palabras, el qué, el quién, a qué, suelen ser los inicios de una proposición subordinada. Ojo, suelen ser, no en todos los casos, pero cuando veas a quién, a qué, suele ser proposición subordinada. Claro que hay otras palabras más que también dan ese indicio, pero ya las estudiaremos poco a poco. A ver, siguiente entonces, por aquí. Más ejemplos. Bien, chicos. Entonces, por ahí hemos visto algunos ejemplos y características de las proposiciones subordinadas. Vamos a volver a nuestro material. Entonces, como les estaba comentando, una subordinada tiene, bueno, una estructura muy particular, ¿no? Es la manera, es la palabra generalmente que la encabeza, la que me permite reconocer cuál es una subordinada y cuál no. ¿Cierto? Bien, entonces, a ver, veamos algunos ejemplos de subordinación. Bien. A ver, veamos. Ejemplo. A ver,
que tengas un buen trabajo es una fortuna, ¿no? Muy bien. Consideran ahora que el gobierno bien. ¿Mm? Las personas que hacen deporte viven más años. Ujú. Uno más. A ver. Dime si me gustan helados de chocolate. Bien, a ver, en estas oraciones, chicos, acá tenemos 4 oraciones, ¿ya? Díganme ustedes, ¿cuál sería la proposición subordinada en la número 1? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la proposición subordinada en la número 1? Según lo que hemos escuchado en el video, según lo que les he explicado en esta primera parte, ¿cuál sería la proposición? Tengas. Ujú, claro, ¿no? Por aquí estamos viendo la palabra tengas, incluso estoy viendo que por acá comienza con la palabra que, ¿no? Tengas un buen trabajo, ¿ok? Esa sería la subordinada, ¿no? ¿Cómo nos estamos dando cuenta? Porque comienza con el que. Entonces, si esta es la subordinada, se entiende que la otra es una fortuna, es una proposición principal, ¿cierto? Vamos con la 2. ¿Cuál sería la subordinada en la 2? Que el gobierno cambiará. Ujú, correcto. Que el gobierno cambiará. Ujú, muy bien. A ver, en la número 3. Que hacen deporte viven más años. Que hacen deporte viven más años. Que hacen deporte nada más, ¿no? Que hacen deporte. Porque viven más años es otro verbo. Entonces él está generando. Si esta es la subordinada, el otro sería el verbo principal. ¿Ya? Muy bien. Y la última, en la número 4. ¿Sí te gustan los helados? Ujú. Si te gustan los helados de chocolate. ¿Ya? Esta es la subordinada y cómo nos estamos dando cuenta porque comienza con el nexo sí, con la palabra sí.
Muy bien, chicos. Entonces, las subordinadas las estamos reconociendo a partir del nexo. Ya se han dado cuenta que el que es uno de los nexos más usaditos, pero no el único, ¿no? Vamos a ir aprendiendo ahora en cada una de las variedades de las subordinadas los distintos nexos que pueden encabezar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos vamos con la subordinada sustantiva. A ver, ¿qué tiene de especial la subordinada sustantiva, no? Es aquella que nosotros la vamos a reconocer porque desempeña funciones semejantes a la de una frase nominal. Puedes desempeñar la función de sujeto, la función de atributo, la función de objeto directo, la función de complemento de nombre, complemento de adjetivo o complemento de verbo, ¿ya? De repente estas tres últimas funciones, la de complementos, sean aquellas que nosotros no hemos trabajado mucho en una oración simple, pero ahora de repente vamos a enfocarlo de una manera muy especial. Sin embargo, las tres funciones iniciales, la función de sujeto, atributo y OD, estas funciones nosotros sí las hemos estudiado y tenemos algunos indicadores que nos permiten entender, ¿no?, qué es un sujeto, cómo reconocer los atributos y cómo hallar el OD. ¿Ya? Entonces, la función es algo importante para identificar a una sustantiva. Otra característica, ¿no? ¿Cómo está encabezada la subordinada? ¿Cuál es la palabra que la va a introducir en la oración, en toda la oración compuesta? ¿Ya? ¿Cuál es el primer elemento o los primeros elementos que encabezan a esta subordinada? Entonces, bueno, la mayoría de ellos, pues, utiliza una palabra, ¿ya? Utiliza una palabra. Y esa palabra justamente puede ser de naturaleza morfológica. O sea, estoy hablando particularmente de los infinitivos. ¿Cuáles son los infinitivos, chicos? Aquellas palabras que finalizan en ar, ir. ¿Ok? Son aquellas palabras que finalizan en ar, ir. Y bueno, esta palabra es aquella que, bueno, los infinitivos pueden encabezar subordinadas sustantivas. Otra modalidad es que aparezca, pues, un nexo, ¿no? Un nexo, un enlace. Y ese enlace pueden ser las conjunciones, la conjunción que o la conjunción sí, ¿no? Bastante usadito. Ya lo hemos visto en algunos ejemplos hace un momento, ¿no? Y también otra opción es que aparezcan interrogativos. Los interrogativos son estas palabras qué, quién, cuál, dónde, ¿no? Todas estas palabras. Y la característica importante es que suelen llevar tildes. ¿Ok? Suelen llevar tildes. Ya está. Otra característica que tiene una subordinada sustantiva es que toda la proposición puede ser sustituida por una palabra, ¿ya? De preferencia, suele ser sustituida por un pronombre. Es la forma más rápida, simple, sencilla, inmediata de reconocer. La palabra, el pronombre más usadito y recurrente es eso. Sin embargo, también tenemos otras opciones. Puede ser esto, puede ser ello, puede ser ella, puede ser yo, ¿no? Puede ser algún otro pronombre no solamente demostrativos, ¿no? Como estos de aquí, sino también pueden ser pronombres personales, ¿no? Pronombres indefinidos. Pueden ser cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, a ver,
Veamos algunos ejemplos. Él desea que mantengamos la calma, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, tú estás viendo el verbo desea, el verbo mantengamos, ¿no? Veo la palabra que, entonces ya me imagino cuál es el verbo subordinado y es más, cuál es la proposición, toda la proposición subordinada. Mantengamos la calma. Ahí hay una lógica, ¿no? Yo no voy a decir que mantengamos nada más. No, es mantengamos la calma. Porque esa frase, la calma, es parte de la información que precisa la acción subordinada. Ahora, si yo considero que esta subordinada es una sustantiva, pues yo lo puedo reemplazar por el pronombre, por un pronombre, ¿no? El más usado es eso. Es como decir, él desea eso. ¿Tiene sentido? Sí. También podría reemplazarlo de esta manera. Él lo desea. Y tiene sentido. ¿Ves? Entonces, ese carácter nominal. Puedo reemplazarlo por eso, puedo reemplazarlo por lo, ¿no? Y tiene sentido lógico para el verbo principal, porque el que siempre, ¿no? Va a determinar la subordinada es el verbo principal, la proposición principal, porque recuerda que las subordinadas cumplen funciones, ¿no? Igual por aquí dice, dime pronto si vas a venir o no, ¿no? Vas a venir. Ese vas a venir está encabezado por un nexo, por la palabra sí. Vas a venir o no. Y toda esa subordinada es equivalente a decir, dime pronto eso, ¿no? Dime pronto eso. Es como decir, dímelo, ¿no? Dímelo pronto. Entonces lo puedo reemplazar por pronombres. Y es más, puedo hasta intuir funciones de una frase nominal. ¿Ves? Por eso me voy a dar cuenta. Ahora, si es una subordinada sustantiva, ¿no? Bueno, voy a poder reconocerla porque estará cumpliendo una función de una frase nominal. La función de sujeto. Entonces, muy bien. A ver, ¿tú te acuerdas qué es un sujeto? ¿Sí? ¿Tienes una idea semántica? ¿A qué aluden los sujetos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Los sujetos son aquellas personas, animales, cosas, temas, asuntos, del cual hablamos algo, del cual decimos algo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Esa persona, animal o cosa, como es el tema más importante, para que yo lo pueda reconocer bien, me tengo que concentrar en el verbo principal. El verbo principal o la proposición principal es el que me va a decir quién es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, aquí, preocupa, le preocupa. Este es el verbo principal. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que este verbo, llegues, ¿no? Que llegues tarde a la universidad, todo esto es mi proposición subordinada. Entonces, si yo quiero saber si es una sustantiva, ¿qué hago? Lo reemplazo, ¿no? Le preocupa eso. Ya está. Entonces, la pregunta sería, a ver, ¿cuál es el sujeto de este verbo principal? ¿Cuál es el sujeto de este verbo principal? ¿No? ¿Cuál es? Sí, ¿Cuál es el tema o el asunto? que llegue tarde a la universidad. Exacto. Es como decir, eso le preocupa. Eso le preocupa.
aquello le preocupa, ¿ves? Es el tema, es el asunto discutido o expuesto en la oración, ¿ves? Y como dice la teoría, bueno, en este caso, la subordinada sustantiva está comenzando con la palabra que. Muy bien, segundo ejemplo, dice, tomar un medicamento no soluciona tu problema, ¿no? Muy bien, entonces aquí tengo un infinitivo, la palabra tomar, y aquí tengo un verbo conjugado. Bueno, entonces puedo deducir, al igual que el ejemplo anterior, este era el verbo principal. Evidentemente, si yo tengo un verboide y un verbo conjugado, el verbo conjugado será el principal y el verboide será parte de la subordinada. Tomar un medicamento. ¿Ves? Esa es mi proposición, la que está de color azul. Ahora, esta subordinada está comenzando con un infinitivo. Entonces, es cosa que yo les he dicho en clase, ¿no? Los infinitivos encabezan subordinadas sustantivas, ¿no? Ahora, yo creo que es una sustantiva. ¿Qué hago? Lo reemplazo por un pronombre. A ver, usemos la palabra eso. Eso no soluciona tu problema. Eso no soluciona tu problema. ¿Tiene sentido? Sí. Muy bien. ¿Es el tema, es el sujeto de este verbo? Sí. Es el asunto tratado. ¿Ves? A ver, por acá. Dice, es inaudito pagar tantos impuestos por nada, ¿no? Acá tienes el verbo es, verbo principal, y pagar es un infinitivo. Encabeza subordinadas sustantivas, ¿no? Es como decir, es inaudito eso, o eso es inaudito. El verbo principal es copulativo, inaudito es un adjetivo y está en función de atributo. Entonces, la subordinada viene a ser el sujeto, viene a ser el tema del cual se habla en la oración. ¿Correcto? Entonces, eso es tema, asunto, tratado, expuesto en la oración. Ahora, el atributo, ¿no? ¿Qué era el atributo? ¿Ustedes se acuerdan qué era el atributo? ¿Sí? Para hablar nosotros de atributos, teníamos que reconocer que, bueno, hubiese sujeto, ¿no? Era necesario encontrar el sujeto por acá. ¿Ya? Era necesario encontrar el sujeto, luego encontrar un verbo copulativo. ¿Te acuerdas de los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, ¿sí? Y luego, en este caso, vas a encontrar la proposición subordinada sustantiva, ¿no es cierto? Que evidentemente, pues, va a ser el atributo de ese sujeto. Va a ser el atributo porque va a expresar, bueno, cualidades, características, ¿no es cierto? Particulares de ese sujeto, ¿no? Eso es lo que vas a notar, que la proposición va a estar después de un verbo copulativo, señalando semánticamente los atributos del sujeto. Entonces, mira aquí, su sueño. Su sueño es, ahí está, verbo principal, ingresar a San Marcos este año, ¿no? Ahí está, con infinitivo. Es como decir, su sueño es ese, ¿de acuerdo? A ver, otro ejemplo. El logro es verbo principal, copulativo, que hayas alcanzado el puesto. El logro es que tú hayas alcanzado el puesto. El logro es ese. ¿Te das cuenta? Comienza con el complementizador que.
La pregunta es, ¿quién será el nuevo presidente? La pregunta es esa, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, todos los verbos principales son copulativos. Es el verbo ser. ¿Ok? Ya le viste el sujeto. Ya le viste el sujeto. Ya le viste el sujeto. Tienes que buscar ese sujeto, ¿ah? Y ahora, luego estoy observando la proposición. ¿Ves? Y cuando hago el reemplazo, hasta tiene sentido. Su sueño es ese, el logro es ese, la pregunta es esa. ¿De acuerdo? Así diferenciamos una subordinada, una función de una subordinada sustantiva. Bien, luego tenemos la subordinada en sustantiva en función de objeto directo. Ahora, ¿te acuerdas qué hacíamos nosotros en una oración común, en una oración simple, para reconocer el OD? ¿Te acuerdas? Supongo que sí, ¿no? Claro, en primer lugar, tienes que buscar al sujeto, expreso o tácito, ¿ya? Luego, tienes que buscar un verbo transitivo. Un verbo transitivo, ya tienes que tener ahí las nociones y las características básicas de un verbo transitivo, ¿no? Y luego, ya recién estás pensando en la proposición subordinada sustantiva, que recuerda, va a recibir, claro, la acción del sujeto. Por eso es el directo, porque él recibe la acción, ¿ok? Él recibe la acción del verbo transitivo. Ahora, el objeto directo, recuerda, siempre está en el predicado. Recuerda que el objeto directo puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser un tema, puede ser un asunto, ¿ok? Hay cierta información general que puedes tú destacar en un objeto directo, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cómo comienza pues una subordinada, no? A ver, dice, sus palabras no lograron. Ahí está el verbo principal. Lograr es un verbo transitivo. Sus palabras es sujeto. Sus palabras no lograron. Ahora, también te puedes ayudar de lo que yo te enseñé. Si quieres hallar un OD, tú puedes hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que o a quién? Sus palabras no lograron eso. No lograron apaciguar a la multitud. Sus palabras no lograron apaciguar a la multitud. Sus palabras no lograron eso. ¿Ok? Sus palabras no lograron eso. Ahí está lo de. ¿Ves? Comenzando con un infinitivo. Adolfo, sujeto. Cuando Adolfo tiene no infinitivo, sabe. Claro, esta subordinada sustantiva está comenzando con un infinitivo, Missy, cuando tiene ¿no? infinitivo, se lo puede intercambiar por uno de como eso o ello, Miss, como usted mencionó, siempre. Claro, sí. Sus palabras no lograron aquello. Sus palabras no lograron esto. O sus palabras no lo lograron. Incluso tú sabes que lo de se puede reemplazar por la palabra lo. Y si yo intento hacer ese reemplazo en esta oración, sí tiene lógica, ¿no? Sí se entiende. Entonces, por eso es una sustantiva, porque está cumpliendo esta función. Entiendo, Miss. Entonces, Gracias. ok, muy bien.
Adolfo no sabe, pero no sabe algo, ¿no? No sabe que ingresó a San Marcos. O sea, Adolfo no lo sabe. Adolfo no sabe eso. ¿Correcto? Muy bien. Isabel es vocativo, está con coma. Yo le hablo a Isabel. Isabel, y le digo, cuéntame. Pero va a contar algo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a contar Isabel? Eso, si has conocido la felicidad. ¿Ves? Ahí está el nexo. Sí, que es típico de las sustantivas. Y está el verbo, ¿no? El verbo subordinado. Muy bien. Dime. Tú dime. Pero tú me vas a decir algo. ¿Dónde se realizará el próximo partido? Tú dime eso. Dímelo. Mira, todas las subordinadas sustantivas lo puedes reemplazar por lo, que es también típico de lo de, ¿no? Lo lograron, no lo sabe, cuéntamelo, dímelo. ¿Ves? Esa es otra manera también que tú apliques, ¿no? Esa equivalencia para el ODE. Ahora, también puede suceder que tengas una cita textual. Una cita textual la vas a reconocer porque aparecen signos de puntuación, los 2 puntos, las comillas, ¿no? Lo único que sí recomendaría mucho mirar en este caso es que esa cita textual tenga verbo, ¿no? O verboide. El egresado dijo, ¿qué dijo? Estudiar en San Marcos es maravilloso, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es subordinada, sí, porque tú puedes tener citas que sean frases simples, ¿ah? No subordinadas. Entonces, por eso miren bien, ¿no? Miren bien. Estudiar es un infinitivo. El egresado dijo eso. Ya está. Entonces, estas son las variedades o las posibilidades de encabezar una sustantiva de, ¿no? Con infinitivo, con qué, con sí, con interrogativo, con cita textual, ¿no? Y también lo compruebas porque puedes reemplazarlo por un, lo puedes reemplazar por un pronombre, ¿ya? Lo puedes reemplazar por un pronombre, por el pronombre lo, que es muy asertivo para el OD, o también, como por ahí comentaban algunos de sus compañeros, lo puedes reemplazar por otra palabra, ¿no? La que estamos usando en para este tipo de subordinadas es eso. Bien. Otra posibilidad, ¿no? Para cerrar con este tema de las sustantivas, es que ellas cumplan la función de complemento. ¿Y qué van a complementar? Van a complementar el sentido de un sustantivo a un adjetivo o a un verbo. Y por esa razón, estas palabras siempre tienen que estar encabezando la subordinada. ¿Ya? Y algo más, vas a notar de que esas subordinadas tienen que recurrir a una preposición y luego aparece la subordinada. ¿Ok? Por ejemplo, Elsa tuvo la necesidad, ahí está el sustantivo, de eso, de solicitar un préstamo, de solicitarle un préstamo, ¿no? Ahí está el infinitivo que está encabezando, ¿no? La subordinada es la que está de color azul. Pero esa subordinada además requiere de una preposición y me doy cuenta que está precisando información a este sustantivo que está delante.
Igual por acá. La libertad es la capacidad, ¿no es cierto? Sustantivo. La capacidad de eso, de obrar sin impedimentos. ¿Correcto? Comienza con infinitivo. Por eso le vas a llamar entonces complemento de nombre, porque está a la derecha de un nombre. Ahora, le dirás complemento de adjetivo cuando va a estar delante un adjetivo. Estaba convencido de eso, ¿no? De que aprobaría los exámenes. Siempre estoy pendiente, pendiente es un adjetivo, de eso, ¿no? Siempre estoy pendiente de eso. Ahí está, ¿no? Un adjetivo que está delante, se recurre también a una preposición y como te estás dando cuenta, la preposición más común en este caso es la palabra de, pendiente de algo. Y por último tenemos el complemento de verbo. Ya le decimos complemento de verbo porque la subordinada pues va a precisar una información de un verbo. Por ejemplo, ¿no? Esa empresa los obliga a trabajar los domingos. Los obliga a eso. Los obliga a aquello. ¿Ves? La subordinada necesita de preposiciones. No me acuerdo de eso, de si hoy es su cumpleaños. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, si es una subordinada sustantiva, tiene que cumplir necesariamente una de estas funciones. Ya, sujeto, atributo o de complemento de nombre, adjetivo o de verbo. Compruébalo. Si no cumple, entonces de repente no es una sustantiva. ¿Ya? Así de fácil. Muy bien, vamos a ver el siguiente video que también nos va a ilustrar el caso de las subordinadas sustantivas con algunos ejemplos. ¿Ya, chicos? Y para eso me voy a mutear, ¿ya? Desarrollaremos el tema, la oración compuesta sustantiva. Recordemos, la oración compuesta subordinada sustantiva es aquella cuyas proposiciones cumplen la función de un sustantivo. Esta función se divide en 6 tipos, pero el día de hoy solo desarrollaremos 3. Puede cumplir la función de sujeto, puede cumplir la función de aposición o puede cumplir la función de objeto directo. Veamos. Quienes aprobaron la asignatura recibieron un premio. Busquemos los verbos. Aprobaron y recibieron. Esto significa que la oración es compuesta, tiene 2 verbos conjugados. Ahora, delimitemos cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Proposición principal, recibieron un premio. Proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura. A ver, la proposición subordinada es aquella que depende de la proposición principal. En este caso, quienes aprobaron la asignatura necesita de una información para que se pueda comprender. Quienes aprobaron la asignatura recibieron un premio. La proposición principal, todo lo contrario, es independiente, se puede comprender por sí misma. Recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Ellos seguramente recibieron un premio. Entonces, tengo la proposición principal, recibieron un premio, y la proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura.
Esta proposición subordinada puede ser reemplazada por los aprobados recibieron un premio o ellos recibieron un premio. Los aprobados recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Los aprobados. Ellos recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Ellos. Los aprobados y ellos en este caso cumplen la función de sujeto. Por ende, la proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura, cumple la función de sujeto. Por lo tanto, quienes aprobaron la asignatura al cumplir la función de sujeto es una proposición subordinada sustantiva. Siguiente. Premiaron a quienes aprobaron la asignatura. A ver, verbos. Premiaron y aprobaron. Esto significa que mi oración es compuesta, ya que tiene dos verbos conjugados. Ahora voy a encontrar la proposición principal y la proposición subordinada. Proposición principal, premiaron. Proposición subordinada, a quienes aprobaron la asignatura. Recordemos que la proposición subordinada es dependiente de la proposición principal. A quienes aprobaron la asignatura. A quienes aprobaron la asignatura. A quienes que necesita de algo para comprenderse. Premiaron a quienes aprobaron la asignatura. Ahora sí se comprende. La proposición subordinada es dependiente de la principal para tener un sentido completo. Esta proposición subordinada a quienes aprobaron la asignatura se puede reemplazar por premiaron a los aprobados. ¿A quienes aprobaron la asignatura? A los aprobados. Y si se dan cuenta, pueden ser reemplazados por el pronombre los. Los premiaron. ¿A quiénes premiaron? A los aprobados. ¿A quienes aprobaron la asignatura? Los premiaron. Recordando, cuando una parte del predicado puede ser reemplazado por el pronombre los, ¿qué función cumple? Cumple la función de objeto directo. Recordemos que el objeto directo puede ser reemplazado por el pronombre los, lo, las o la. Puede ser reemplazado por cualquiera de esos pronombres. Premiaron. ¿A quiénes premiaron? A quienes aprobaron la asignatura. Los premiaron. Por lo tanto, a quienes aprobaron la asignatura, al ser reemplazado por el pronombre los, cumple la función de objeto directo. Esta proposición subordinada es sustantiva. Funciones de las subordinadas sustantivas. Veamos las tres funciones mencionadas en las diapositivas anteriores. Número 1. Las subordinadas sustantivas pueden cumplir función de sujeto. Generalmente están encabezadas por quién, quiénes, qué. Este último aparece antecedido por un artículo. Veamos. Quien abusa de los demás será castigado. Verbos, para comprobar que mi oración es compuesta. Abusa y será. Tengo dos verbos conjugados, significa que esta oración es compuesta. Ahora debo encontrar la proposición subordinada y principal. ¿Y qué me dice la parte superior? Generalmente las subordinadas están encabezadas por quién o qué. Y yo veo quién, significa que por ese lado está la subordinada. ¿Cuál será la principal? Será castigado. Proposición principal será castigado. Y la proposición subordinada, ya que está encabezada por quién, será quien abusa de los demás. Quien abusa de los demás será castigado. Quien abusa de los demás es una proposición dependiente de será castigado. Bien, esta proposición subordinada puede ser reemplazado por el abusador. El abusador será castigado. ¿Quién será castigado? Él. ¿Quién será castigado? Quien abusa de los demás. ¿Quién será castigado? El abusador. Toda esta proposición cumple la función de sujeto, porque de este ser se habla. Este ser será castigado. Por ende, toda esta proposición subordinada es sujeto. Al ser sujeto, es una proposición subordinada sustantiva, porque cumple la función de un sujeto. 2. Función de aposición. Está encabezada por
¿Qué? Antecedido de un artículo. A ver, recordemos qué es la aposición. La aposición es la explicación del núcleo del sujeto. Veamos el ejemplo. Griep, el que abusa de los demás será castigado. Me está señalando que la proposición subordinada estará encabezado por la palabra que y antecedido por un artículo. ¿Veo ahí un qué? Sí, antecedido por un artículo, el que. Significa que por ahí está mi subordinada. Perfecto, por ahí estará. Voy a encontrar los dos verbos para comprobar que esta oración es compuesta. Abusa y será. Abusa y será castigado. Bien, tengo los dos verbos conjugados. Si yo sé que mi subordinada está en el que abusa, recordemos que cada proposición tiene un verbo, el que abusa, ¿cuál será la principal, la que debe tener sentido? Grief será castigado, es la proposición principal. Y la proposición subordinada, el que abusa de los demás. Justamente, el que abusa de los demás es la explicación del núcleo del sujeto de Grief. ¿Quién es Grief? El que abusa de los demás. Es una explicación. Y la aposición es la explicación del núcleo del sujeto. Por ende, al ser una explicación, toda esta proposición cumple la función de aposición y termina siendo una proposición subordinada sustantiva al cumplir la función de aposición. Siguiente. 3. Función objeto directo. Generalmente está encabezada por qué, aunque también por quién, antecedido de una preposición. Recordemos que el objeto directo es el ser en el cual recae la acción del verbo y puede ser reemplazado por lo, los, la o las. Ejemplo, castigarán a quien abuse de los demás. Verbos para comprobar si mi oración es compuesta. Castigarán y abuse. Tengo dos verbos conjugados. Perfecto. A ver, voy a encontrar la subordinada para hallar la principal. Dice, está encabezado por qué o también por quién. ¿Qué o quién? ¿Qué o quién? Ah, veo un quién. A quien abuse. O sea que por ahí está la subordinada. Perfecto. Tengo la principal. La principal será castigarán. Así de simple, castigarán. Recordemos que la principal tiene sentido. Castigarán. Punto. ¿Cuál será la subordinada? A quien abuse de los demás. La proposición subordinada está encabezada por quién. Bien, toda esta subordinada puedo reemplazarla por castigarán al abusador. Bien, o también puede ser reemplazada por el pronombre lo castigarán. Recordemos que el objeto directo es el ser en el cual recae la acción del verbo. Además, puede ser reemplazado por lo, los, la y las. Y si puedo reemplazar a quien abuse de los demás por lo, significa que cumple la función de o de. Lo castigarán. Castigarán a quien abuse de los demás. A quien abuse de los demás puede ser reemplazado por lo. Por lo tanto, cumple la función de objeto directo y es una proposición subordinada sustantiva. Actividades. Completa las siguientes oraciones compuestas. Quina. La que ganó la corona mundial fue galardonada. El que se burla de los demás no tiene aceptación. Llamó a quien no quería. Quien se junta con lobos aprende a aullar. Quien respeta las normas no tiene problemas con la justicia. Bien. Determina qué función cumplen las subordinadas sustantivas anteriores. A ver, subordinada sustantiva en la primera. Quina. La que, esa que me ayuda a saber cuál es mi subordinada. La que ganó la corona mundial fue galardonada. Subordinada, la que ganó la corona mundial. Me está explicando quién es Quina. Cuando es una explicación, cumple la función de aposición. Por ende, es una subordinada sustantiva, porque cumple la función de aposición. Siguiente. El que se burla de los demás no tiene aceptación. Esa subordinada está por qué, por la que. El que se burla de los demás, subordinada, no tiene aceptación. ¿Qué función cumple? Él no tiene aceptación. El que se burla de los demás puede ser reemplazado por él.
¿Quién no tiene aceptación? El que se burla de los demás. ¿De quién se habla? Del que se burla de los demás. Cumple la función de sujeto. Llamo a quien no quería. Ese quien me está ayudando a saber cuál es mi subordinada. Llamó a quien no quería, subordinada. ¿A quién llamó? A quien no quería. Lo llamó. Lo. Ese lo me indica que la subordinada es objeto directo. Quien se junta con lobos aprende a aullar. Ese quien me indica subordinada. Significa que la subordinada es quien se junta con lobos. Quien se junta con lobos aprende a aullar. ¿Quién aprende a aullar? Quien se junta con lobos. ¿De quién se habla? De quien se junta con lobos. Cumple la función de sujeto. Quien respeta las normas no tiene problemas con la justicia. Ese quien me ayuda a saber cuál es mi subordinada. Quien respeta las normas, subordinada, no tiene problemas con la justicia. ¿De quién se habla? De quien respeta las normas. Por ende es sujeto. Siguiente. Subraya las proposiciones sustantivas y determina su función. Quien demore en presentar sus tareas no sale del aula. A ver, proposición subordinada. Ese quien me está mirando. Quien demore en presentar sus tareas no sale del aula. Quien demore en presentar sus tareas es subordinada. Dice, subraya la proposición sustantiva y determina su función. ¿De quién se habla? De quien demore en presentar sus tareas. ¿Quién no sale del aula? Quien demore en presentar sus tareas. Él no sale del aula. Cumple la función de sujeto. Fernando, el que estudia inglés saldrá del país. Ese que me ayuda a saber cuál es mi subordinada. El que estudia inglés. Bien. ¿Quién es Fernando? El que estudia inglés. Es una explicación de quién es Fernando. Cuando se me da la explicación del núcleo de sujeto, cumple la función de aposición. Ascendieron a quien dirige las ventas. Ese quien me ayuda a saber cuál es mi subordinada. Mi subordinada es a quien dirige las ventas. Bien. ¿A quién ascendieron? A quien dirige las ventas. Lo ascendieron. Lo ascendieron. Cumple la función de objeto directo. Siguiente. El que estudia inglés saldrá del país. Ese que me ayuda a saber mi subordinada sustantiva. El que estudia inglés, subordinada. ¿Quién saldrá del país? El que estudia inglés. ¿De quién se habla? Del que estudia inglés. Él saldrá del país. El que estudia inglés cumple la función de sujeto. Y todas estas son subordinadas sustantivas porque cumplen la función de sujeto. Aposición u objeto directo. Bien, espero que hayan comprendido la clase de hoy. Bien, chicos, entonces allí hemos visto las funciones justamente de la subordinada sustantiva, ¿sí? Entonces creo que nos ha quedado bastante claro cómo reconocerlas, cuál es la estructura, cómo están encabezadas, cuáles son esas palabras y las funciones. Bien, vamos a resolver este primer ejercicio de aplicación, ¿ya? En la cual debemos identificar la subordinada y la función que desempeña. A ver, en la número 1, nos alegra que los alumnos formulen preguntas. ¿Qué función cumple esa subordinada, chicos? ¿Atributo? Pero el verbo principal no es copulativo. Ah, perdón. Ujú. Complemento de verbo. Si fuera complemento de verbo, tendría que llevar una preposición. Me dices objeto directo. Ya, si este es el objeto directo, ¿cuál es el sujeto? Cumple la función de sujeto. Claro, es como decir
eso nos alegra. ¿Qué nos alegra? Que los alumnos formulen preguntas, ¿así? Claro, ¿qué nos alegra? Eso, que los alumnos formulen preguntas. Ujú. Entonces viene a ser sujeto. Muy bien, entonces, claro, ese sujeto, pues es el tema. Ujú. Ya, vamos con la 2. El profesor nos explicó. Nos explicó eso, ¿no? ¿Cómo usan los relativos? El profesor nos explicó eso. ¿Es cómo se llama? Complemento de verbo. ¿Cómo se dice? Es que viste que tapa esa. Ya, pero los complementos de verbo, llevan preposiciones. Ah, ya, ya. Y esta no tiene preposición. Objeto directo. Claro, objeto directo, porque el profesor es sujeto. El profesor explica, pero explica algo, ¿no? ¿Qué es lo que explica? Eso. ¿A quién se lo explica? A nosotros. No sé, soy. Muy bien, entonces sería con ODE. ¿Ya? A ver, no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Miss en este caso tiene una preposición, ¿no? Exacto. No se Entonces vendría a ser arrepiente de eso. complemento de verbo. Complemento de verbo. Complemento de verbo. Claro, exacto. Ah, está bien. Ahora Entonces el sí. que queda es atributivo. Ujú. Claro. La que queda es atributiva o es atributo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta así de fácil también porque el verbo ahora es copulativo y el sujeto es la cuestión. La cuestión es esa. Acá parece que ha habido un error. Vamos a deducirlo, ¿ya? A ver, cada persona es libre de... Escoger sus amistades. Ya. ¿Qué función cumple esa subordinada? Complemento de verbo. Complemento de adjetivo. Complemento de verbo. Ya, pero está completando al verbo es. No, mi complemento de adjetivo. Adjetivo, claro. Muy bien. Vamos a poner aquí el complemento de adjetivo. Ya. El desempleo lo indujo a... Mi si termina en ar, usted dijo que era infinitivo, ¿no? Claro, esos terminan en infinitivo. Complemento de verbo. Complemento de verbo, muy bien. Ujú. Complemento de verbo. ¿Ya? Porque está completando aquí el sentido de la palabra indujo. Indujo es una acción. A ver, es innegable. Que se debe mejorar la educación. Es Sujeto. innegable es sujeto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me captaron la idea. Eso es innegable. Pasen captura por el chat, por favor. Muy bien. La otra. Saúl, el pasaporte
Misa ahí debería de ayuda a viajar a otros países quizás. A ver, te ayuda a viajar. Ya, si yo pusiera te ayuda a viajar, ¿qué tipo de subordinada sería? ¿Aposición? Aposición, pero no hemos estudiado No, no, no. aposición. ¿Objeto directo? Te ayuda a... Viajar. Ujú. Ahí está la palabra. Y mira, y mira qué le sigue. Atributo. Pero el verbo ayuda no es copulativo. ¿Mis atributivos? Complemento de verbo. ¿Atributo? Complemento de verbo también sería. Ujú. Te ayuda. Ayuda a eso. ¿A viajar a dónde? Otro complemento de verbo. ¿Ya? Claro. Bueno, aquí ha habido una C que ha desaparecido, así que por eso lo estamos suprimiendo. Bien, chicos, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. No, creo que ya están No, entonces pasamos Profesora. a la siguiente. Dime, Linda. En la número 3, el verbo que estaría complementando sería, perdón, en la número 4, el verbo que estaría complementando sería ayuda, ¿cierto? Exacto. Exacto. Ya. A ver, pasamos entonces a la siguiente. Nos vamos ahora con las subordinadas adjetivas. ¿Ya? A ver, las subordinadas adjetivas, o también llamadas relativas, se llaman así porque se comportan como un adjetivo, de ahí el nombre, o porque están encabezadas por un relativo. ¿Ya? Esa es la razón del nombre. Ahora, como las subordinadas adjetivas se comportan como un adjetivo, pues van a denotar una característica, una cualidad, ¿no? Acerca del nombre, ¿ya? Cualidad, característica del nombre. Entonces, en este caso también los nexos con los cuales vamos a encabezar una adjetiva serán las palabras que, cual, quién, cuyo, cómo, dónde, cuándo, etcétera, ¿ya? Así que estos nexos son necesarios que yo los recuerde, los aprenda, los identifique bien para poder reconocer particularmente. ¿Te das cuenta de que estos nexos no los hemos visto en las sustantivas? Al menos todos estos que estoy sombreando no los hemos visto en las sustantivas. Entonces, como que por ahí ya te vas a ir dando cuenta de eso, ¿ya? De esa primera diferencia. El que sí hemos visto en las sustantivas es el que hemos visto es el que, ¿ya? Pero no te vas a confundir siempre y cuando tú veas el contexto o el panorama de ese relativo. Ahora, una gran ventaja de una subordinada adjetiva
es que bueno, siempre va a estar al lado de un sustantivo, ¿ya? O también al lado de un sustantivo antecedente, le dicen, ¿no? Un sustantivo antecedente. Entonces, lo vas a encontrar situado en una frase nominal. Y nosotros ya hemos estudiado una frase nominal, ¿no es cierto? Los alumnos que llegaron tarde. Muy bien, entonces, esa subordinada, ¿cómo la reconozco? Porque comienza con la palabra que. Porque a la derecha tiene un verbo subordinado, ¿no es cierto? Y porque todo ese conjunto de palabras está señalando una cualidad o una característica del antecedente, del nombre, del sustantivo que está antes que la subordinada. Es como decir, los alumnos tardones no rindieron el examen. Los alumnos tardones no rindieron el examen, ¿no? Entonces, aquí yo noto que la subordinada está justamente dentro de esta frase nominal que está entre corchetes. Todo esto que está de verde, eso es una frase nominal, ¿no? Y solamente cumplen una función, ¿ya? Es el modificador indirecto dentro de la FN, la adjetiva. No tiene otro rol. Las sustantivas tenían varios roles, ¿no? Pero esta no, solamente tiene una. Entonces, lo interesante de repente aquí, lo particular, será que tú veas dónde aparece esa FN, ¿no? La FN, todo puede ser parte del sujeto o la FN puede ser parte del predicado. Eso significa que tú puedes tener una adjetiva que está en el sujeto o también hay adjetivas que están en el predicado. Pero lo particular es que la adjetiva, pues, sea parte de la frase nominal, ¿no? A ver, veamos por aquí. Ya dice, el lugar en donde trabaja presenta una población numerosa. Entonces aquí veo el verbo trabaja, presenta, pero veo un nexo subordinante. ¿Ya? La palabra donde, que ya te la mostré, es un relativo. Ahora, esa subordinada además también puede presentar una preposición. Las adjetivas también pueden venir, además de los relativos, venir acompañadas con preposiciones y a veces también con artículos. Así que es una conducta muy normal, no se vayan a asustar. Entonces, ¿qué es lo particular, no? Observar todo esto. El lugar en donde trabaja, ¿ya? El lugar en donde trabaja. Es como decir, por ejemplo, no sé, el lugar, ¿no? Es como decir el lugar laborable, ¿no? Es como decir eso, ¿no? Entonces yo por eso me doy cuenta de que es una adjetiva, porque está subordinándose a un sustantivo, porque está precisando algo a un sustantivo, porque es parte de esta FN, ¿ok? A ver, otra, dice, los cursos cuyos profesores son exigentes resultan muy productivos. Este es el verbo principal y este es el verbo subordinado. Pero este verbo subordinado tiene delante un nexo, cuyos profesores son exigentes. Entonces, esta subordinada, ¿no? Está precisando algo acerca de los cursos. Se está subordinando a esa palabra. Está, como te das cuenta, dentro de una frase nominal. Está dentro de una frase nominal, ¿ya?
está funcionando, por lo tanto, como un modificador indirecto. Ahora, a veces, chicos, ustedes se van a dar cuenta de que cuando buscamos un adjetivo que sintetice toda la subordinada, a veces no se va a poder, ¿ya? Entonces, quiero que aquí sí tomen en cuenta esto. No todas las adjetivas las puedo reemplazar por una palabra, por un adjetivo simple. A veces no se puede, ¿ok? Si en buena hora tú le das forma a la idea, bien. Pero si no le das esa palabra exacta, no te fijes con esa idea, ¿ya? No te limites por ese proceso, ¿ya? Lo más importante es que tú veas el relativo, que ya te mencioné, por eso es importante que un poquito memoricemos los relativos, ¿ya? Estos relativos que les estoy diciendo por acá yo quiero que los vean. Están al inicio, incluso ya has visto que puede haber una preposición, ¿ya? Pero también es importante ver el contexto, que sean parte de una frase nominal, ¿ok? Que sean parte de una FN. Igual por acá, dice, el viaje en el cual conocí Europa fue fascinante, ¿no? Conocí es un verbo, ¿no? Ahí está, verbo subordinado porque delante tiene el nexo subordinante y justamente es un relativo. Entonces yo ya sé, esto es una adjetiva, ¿ya? Luego tienes el verbo principal. Ahí está, fue fascinante. El viaje fue fascinante. Pero este relativo también trae artículo, tiene preposición, y me doy cuenta que está precisando algo, una idea, una información acerca del viaje. Por eso yo sé que es un modificador indirecto, ¿ok? Acá hay otro ejemplo, ¿no? La señora a quien te presenté es la madre de Teresa, ¿no? Te presenté, verbo subordinado, aquí está el relativo. Entonces, claro, ¿por qué yo sé que es una adjetiva? Porque estoy precisando algo, una característica, una cualidad. Aquí sí podría reemplazarlo, ¿no? La señora presentada, ¿no? La señora invitada, ¿no? Es la madre de Teresa. Aquí de repente sí la subordinada me da pie a buscar una palabra simple. ¿Ves? Tú no puedes decir la señora a eso, ¿no? Claro. Y por otro lado, el quién no lo hemos visto en las sustantivas. A ver, el instante cuando nos vimos. ¿Ya? El instante cuando nos vimos. Muy bien. Entonces aquí, ese instante, ¿no? El instante visto. El instante, no sé, pues determinado de repente podría ser, ¿no? U otra palabra. Tal vez aquí todavía se puede un poquitito. Entonces, yo sé que es una adjetiva porque está precisando algo del sustantivo que está delante, porque comienza con relativo. Por eso me puedo dar cuenta, ¿ya? Por su función, porque actúa como MI. Me gusta mucho la manera como realiza su trabajo. Todo esto que estoy sombreando es una frase nominal, ¿no es cierto? Es una FN. El núcleo es el sustantivo manera. Como es un nexo. Y realiza es el verbo de la subordinada, ¿no? Es como decir, me gusta mucho la manera, la manera, a ver cómo realiza su trabajo, la manera elaborable, la manera, bueno, si yo digo de trabajar, es una frase preposicional, por eso no tendría sentido que yo lo reemplace por una frase preposicional. Pero me doy cuenta de que sí tiene el sentido de un adjetivo, ¿no? Esa manera en particular. ¿De acuerdo? Entonces aquí como que de repente va a ser un poquito difícil encontrar un adjetivo sencillo. Entonces, ya se dan cuenta de que aquí
Lo indispensable no va a ser que yo lo reemplace por un adjetivo, pero sí encontrarle el sentido de adjetivo. Sentido sí, palabra no. ¿Ya? Y cuando yo digo sentido, me estoy refiriendo a que califique, precise algo acerca del sustantivo que está delante. Entonces siempre voy a ver un sustantivo delante, ¿no? Manera, instante, señora, viaje, ¿no? Cursos, lugar. Siempre voy a ver un sustantivo delante que va a ser precisado. Esa es la característica de las adjetivas, ¿ya? Y bueno, las adjetivas, según su sentido, se pueden clasificar en dos tipos: subordinadas, adjetivas especificativas y explicativas. Muy bien, para pasar a mencionar este punto, vamos a ver un pequeño video también. Ya. Por acá. Aquí tengo la subordinada adjetiva. Muy bien, entonces tomamos atención a lo que comenta el video, ¿sí? Desarrollaremos el tema, la oración compuesta adjetiva. Recordemos, la oración compuesta adjetiva es aquella proposición que cumple la función de un adjetivo. Por lo tanto, este adjetivo influye mucho, es la característica y modifica al sustantivo. Veamos un ejemplo. Las frutas que están malogradas serán separadas. Verbos. Están y serán. Dos verbos significa dos proposiciones. A ver, proposición subordinada. Recuerden la palabrita mágica que están malogradas. Proposición subordinada. Por lo tanto, la principal es las frutas serán separadas. Bien, esta proposición subordinada que están malogradas, quizás pueda reemplazarla por las frutas malogradas serán separadas. Malogradas, característica de frutas. Las frutas malogradas serán separadas. Por lo tanto, si es característica de la palabra frutas, significa que la proposición que están malogradas cumple la función de adjetivo. Es una subordinada adjetiva. Felicitaron al estudiante que cumplió con su tarea. Verbos. Felicitaron y cumplió. A ver, dos verbos, dos proposiciones. Proposición subordinada, la palabrita mágica, que cumplió con su tarea. Proposición subordinada. Por lo tanto, la proposición principal, felicitaron al estudiante. Bien, esta proposición subordinada quizás pueda ser reemplazada por felicitaron al estudiante responsable. Responsable, característica de estudiante, y si es una característica, toda esa proposición cumple la función de adjetivo, siendo una subordinada adjetiva. Clases de subordinadas adjetivas, tenemos dos. Primera clase, explicativas o incidentales. Son aquellas que repiten un atributo del sustantivo que se sobreentiende. Se las reconoce porque van entre comas. Ejemplo, el futbolista que entrena todos los días es exitoso. Bien, verbos, entrena y es. Dos verbos, dos proposiciones. Proposición subordinada, recordemos la palabrita que entrena todos los días. Por lo tanto, la proposición principal, el futbolista es exitoso. El futbolista que entrena todos los días es exitoso. Proposición subordinada que entrena todos los días. Que entrena todos los días, en primer lugar, va entre comas. Y que entrena todos los días es característica del futbolista. Va entre comas y es característica del sustantivo futbolista. Por lo tanto, esa proposición subordinada adjetiva es explicativa. Bien, siguiente tipo. Las especificativas.
Las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas son aquellas que restringen las características mencionadas al sustantivo al cual se refieren, o sea, pueden tomar cualquier característica. Y estas no van entre comas, no. Veamos, las personas que sonríen siempre viven en paz. Verbos, sonríen y viven. Proposición subordinada, la palabrita mágica, que. Proposición subordinada, que sonríen siempre. Proposición principal, las personas viven en paz. Proposición subordinada, que sonríen siempre es característica de personas. Por lo tanto, es una subordinada adjetiva, porque que sonríen siempre es característica de personas. Además, no va entre comas, por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva específica. Actividades. Determina las oraciones subordinadas adjetivas. Veamos. Los artefactos que están malogrados serán destruidos. Característica de un sustantivo, que están malogrados, porque es característica de artefactos. Siguiente. Expulsaron a los estudiantes que armaron la trifulca. Subordinada es que armaron la trifulca. ¿Que armaron la trifulca es característica de estudiantes? Sí. Siguiente. Los policías que atraparon al ladrón serán ascendidos. ¿Que atraparon al ladrón es característica de policías? Sí. Siguiente. Messi, que es muy hábil con el balón, fue convocado. Que es muy hábil con el balón es característica de Messi. Proposición subordinada adjetiva. Me atraen las personas que son emprendedoras. Que son emprendedoras, característica de personas. Aquí están las subordinadas adjetivas. Pasemos al siguiente ejercicio. Determina las oraciones subordinadas adjetivas. Les ponen check a cuáles sí son y una X las cuales no son subordinadas adjetivas. Llevaron el pedido a los acreedores que pagaron a tiempo. Que pagaron a tiempo es característica de los acreedores. Por lo tanto, sí es una subordinada adjetiva. Cuando llegue la noche, iré a dormir. Subordinada, cuando llegue la noche. ¿Eso es característica de algo o de alguien? No, no es subordinada adjetiva. Siguiente. El edificio que fue pintado se diferencia de los demás. Que fue pintado es característica de edificio. Es una subordinada adjetiva. Los médicos que son responsables recibirán aumento. Que son responsables es característica de médicos. Sí es una subordinada adjetiva. Los bomberos afirman que no pudieron controlar el incendio. Que no pudieron controlar el incendio es característica de algo o de alguien. No, no es una subordinada adjetiva. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. Bien, chicos. Entonces, allí también hemos observado, ¿verdad?, las características de las subordinadas adjetivas y estamos notando, pues, que estas se pueden clasificar en estas dos variedades, ¿no? Las adjetivas especificativas son aquellas en las cuales la proposición va a restringir el significado, el contexto de ese nombre. O sea, va a mencionar a un pequeño subgrupo, a un pequeño conjunto del universo del sustantivo. Cuando yo digo, por ejemplo, las habitaciones fueron limpiadas, me refiero a todas. Todas las habitaciones fueron limpiadas. Pero con la presencia de la adjetiva, las habitaciones que estaban sucias, estoy solamente señalando a ese pequeño conjunto de habitaciones. Nada más esas, no a todas. Entonces, por eso delimito. Esa es la característica de ellas. Ahora, las adjetivas modifican siempre a sustantivos comunes. O sea, están acompañando, modificando únicamente a sustantivos comunes que se caracterizan porque se escriben con letras minúsculas. Y otra cualidad es que estas pues no están delimitadas por comas, no están delimitadas por pausas. Entonces jamás vas a ver un signo de puntuación
que separe a la subordinada del núcleo. ¿Ok? Esa es la adjetiva especificativa. ¿De acuerdo? Ahora, la adjetiva explicativa es aquella en la cual la información que contiene la subordinada es de carácter adicional, o sea, es una información extra, ¿ya? Es una información que se añade a la oración con la finalidad de explicar, aclarar algo de manera secundaria. Por lo tanto, estas proposiciones adjetivas podrían estar o podrían omitirse de la oración. Pueden estar o pueden omitirse de la oración, ¿ya? No son indispensables y por esa razón siempre están delimitadas a través de pausas, están delimitadas a través de comas, llamadas comas explicativas, ¿no? Por ejemplo, las habitaciones que estaban sucias, ¿no? Esa subordinada que estaban sucias, ¿verdad? Está pausada. Una coma adelante, una coma después, ¿no? Basilio, coma, quien interpretó Cisne Cuello Negro, coma, ¿no? Esta subordinada está pausada. Entonces, tú siempre lo vas a ver con dos comas. Salvo que de pronto tu subordinada esté al terminar la oración, ¿no? Por ejemplo, nació en Panamá Basilio, quien interpretó Cisne y Cuello Negro. Entonces, en ese caso, si la subordinada está terminando la oración, obviamente pues que acabará en punto, ¿no? Obviamente acabará en punto. Entonces, si la subordinada está en el medio de la oración, es el único contexto en el cual va a aparecer así. Ahora, las subordinadas adjetivas explicativas pueden acompañar a sustantivos comunes, ¿no? Por ejemplo, como la palabra habitaciones, que es un sustantivo que se escribe con letra minúscula. Y también puede acompañar a un nombre propio o a un pronombre. Yo podría decir Basilio, ¿no? Quien interpretó Cisne Cuello Negro, o el pronombre, quien interpretó Cisne Cuello Negro. Entonces, como que la adjetiva explicativa tiene la posibilidad de poder acompañar, precisar mayores detalles, ¿no es cierto? Diferentes tipos de antecedentes, no solamente un sustantivo común, sino también a este tipo de palabras. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a observar el ejercicio de aplicación número 2 y vamos a colocar el relativo correspondiente en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, según el contexto, según el significado, vamos a elegir, ¿no?, el relativo para la letra A. ¿Cuál sería el relativo adecuado en la letra A? ¿Qué opina? ¿Cómo? Cómo, ¿no es cierto? La forma como tratas a los demás te define como persona. Muy bien. Estuvieron en Qatar. ¿Cuándo? Cuando se realizó. Bueno, ahí como Qatar ¿Dónde? es un lugar, claro, la palabra más adecuada sería ¿dónde? Bien, chicos, están en su hora de receso, entonces vayan a tomar sus minutitos de descanso y volvemos luego con los siguientes ejercicios, ¿sí?